No, se ve nada más la diapositiva y se ve todo el marquito del PowerPoint. Ah, bueno, espérame un segundo. Entonces, exacto, el activo humano es el más importante. Sí, muchas gracias. Entonces, ¿de qué se trata esta sesión? Permítame, ya tenía un mensaje oculto que no dejaba compartir. ¿De qué se trata este espacio? Que identifiquemos. ¿Me cuentas si ya se ve la presentación completa? Parece que sí. Listo, ya se ve completa, Pilar. Listo, perfecto. Entonces, ¿a dónde quiero llegar en este momento? Es que si el ser humano es el activo más importante de nuestro rol más cercano, sea laboral, sea familiar, entonces, ¿qué es más fácil? ¿Mantener un espacio armónico, productivo o un espacio en el cual debamos estar para solucionar conflictos o situaciones eh, poco asertivas para la productividad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es más fácil mantener un ambiente armónico, productivo o estar resolviendo conflictos, resolviendo situaciones? Si me ayudas con los mensajitos que escriban porque no sé por qué no los puedo ver. Con gusto, Pilar. El último es el que nos dice Artemio del el activo humano. Ok, bueno, perfecto. Entonces, les preguntaba si es más fácil mantener un ambiente laboral armónico o estar resolviendo conflictos o situaciones. Entonces, de esto se trata este espacio. Entonces, vamos a trabajar herramientas prácticas donde podamos manejar, donde podamos mejorar la comunicación y el trabajo en equipo y manejar conflictos en el entorno laboral. Entonces, ¿por qué hago hincapié en mejorar antes que en manejar? Porque si las cosas están bien proyectadas, bien organizadas, hay una comunicación asertiva, no va a haber, no se van a presentar conflictos ni situaciones que no aborden, que no se puedan abordar dentro del entorno. Entonces, vamos a descubrir la importancia de la comunicación asertiva, de la empatía, de la negociación para fortalecer la colaboración y el bienestar en el trabajo. Para ello, la invitación de hoy es a convertir los desafíos en oportunidades y fortalecer las relaciones laborales. ¿Cómo? Por medio de estrategias que puedan gestionar, que puedan manejar la inteligencia emocional y asimismo mantener y fomentar la cultura del ambiente laboral armonioso. Entonces, como siempre, me gusta que identifiquemos cuál es nuestro objetivo de esta tarde y es, eh, como ya se los había manifestado, pues proporcionar herramientas prácticas y lo vamos a dividir en 3 momentos. Entonces, nuestro primer momento es estilos y aprendizaje y procesos de aprendizaje, autoconocimiento y regulación emocional y estrategias para la resolución de conflictos. En la clase pasada hablábamos de estilos de aprendizaje. Entonces, quiero que tengan una secuencia de lo que vamos a trabajar hoy. Hablábamos que los estilos de aprendizaje están dentro del visual y ahí está, dentro de este aprendizaje visual está la lectura y la escritura. Está el estilo auditivo y el kinestésico. Entonces, recordemos que se trata de qué estilo cada ser humano tiene para apropiarse de un conocimiento y a partir de la experiencia poderlo impartir a quienes le rodean. Ahora, ¿qué vamos a agregar en este momento? Los procesos de aprendizaje. Entonces, estos son los procesos que necesita el cerebro, nuestro cerebro,
para aprender de manera efectiva, lo cual, si cada uno sabe cuál es su proceso que más le facilita su proceso de, valga la redundancia, su aprendizaje, el aprovechamiento va a ser mayor porque el aprendizaje se va a potenciar y se van a lograr los objetivos tanto personales como profesionales. Entonces, ¿de qué se tratan estos procesos? De la lectura, de la escucha, de la observación, de observar y escuchar. En este momento, nuestro cerebro está creando conexiones sinápticas frente a lo que estamos escuchando y probablemente está generando recordación porque esto que estamos haciendo acá es el proceso que venimos desarrollando en todo nuestro proceso educativo y formativo. Para que este proceso se instaure, digámoslo así, en nuestras memorias, se dice que al dialogar con otros y consigo mismo, yo les pregunto, ¿ustedes se dan la oportunidad de conversar con ustedes mismos conscientemente cuánto tiempo de las 24 horas del día? Conscientemente, esa vocecita interior, ¿la dialogamos o la dejamos que solamente hable? ¿Cuál es el siguiente paso para potenciar este aprendizaje? Haciendo, elaborando, desarrollando. ¿Y cómo podemos saber que ese conocimiento está realmente interiorizado en nuestro ser, que realmente estamos convencidos de que sabemos el aprendizaje? Porque fácilmente lo podemos enseñar a otros. ¿Cuál es la intención? En este momento eh, es que hagan como la analogía. Bueno, y si estamos hablando de un ambiente laboral armónico y productivo, porque Pilar nos está hablando de estilos de aprendizaje y procesos de aprendizaje. ¿Se, se les ocurre algo? ¿Tienen alguna sensación de por qué estamos hablando en estos momentos de estos procesos? Porque resulta que nosotros trabajamos con equipos de personas, ¿sí? Entonces, puede ser que seamos líderes de equipos, podemos ser parte de un equipo de trabajo. Entonces, si reconocemos nuestro nivel de aprendizaje, va a ser más fácil para nosotros mismos interiorizar cuál es nuestra labor dentro de este engranaje al cual pertenecemos. Y si somos líderes, porque todos tenemos la posibilidad de llegar a ser líderes de equipo, es conocer cuál es el proceso de aprendizaje que tiene nuestro equipo. Esto lo hablo desde la experiencia, porque eh, hay personas que nosotros creemos que todo, que solamente con hablar todo va a quedar claro. Y resulta que en el desarrollo, en la ejecución de las acciones, nos damos cuenta que algo no está funcionando. ¿Y por qué puede ser? Porque alguno de nuestros colaboradores, de nuestros compañeros de trabajo, no tiene la habilidad tan alta para aprender lo que nosotros queremos enseñar, lo que necesitamos que haga. Entonces, les repito, aquí en estas presentaciones que les hago, normalmente tiene texto porque hay personas que son muy visuales y le aprenden más a leer. Hay personas auditivas que aprenden más al escucharme. O hay personas que son kinestésicas que necesitan estar moviendo su mano, necesitan estar escribiendo para adquirir ese conocimiento y que le genere recordación. Lo importante es que cada momento lo aprovechemos como un espacio de aprendizaje y recordación, porque el tiempo es lo único que no se nos regresa. Entonces, esta hora ya la ganamos o la perdimos, o la aprovechamos o la desperdiciamos, o estamos invirtiendo bien nuestro tiempo o estamos haciendo que pase, que siga pasando la vida y no nos estamos como como dando ese interés hacia nosotros mismos.
¿Sí me hago entender a la asociación? Estoy hablando muy rápido. Todo está bien, no hay comentarios. Bueno, entonces vamos a entrar aquí en materia en nuestro segundo momento, bueno, en nuestro primer momento. Entonces vamos a identificar unas imágenes, quiero que las visualicen muy bien y hay algo que estoy señalando ahora, no sé si se vea el cursor, que vean cómo de cada cabeza de cada imagen refiere como una viñeta. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a hablar de la importancia de identificar situaciones antes de que éstas se vuelvan un conflicto. Entonces, todo tipo de conflicto en cualquier entorno es evitable. O si se presenta una situación o un conflicto bien manejado, puede mejorar la innovación y fortalecer el trabajo en equipo. O cuando no se atiende adecuadamente ni en el tiempo apropiado una situación, puede generar mayor estrés, baja productividad y un ambiente tóxico. Entonces, ¿cuáles son los tipos de conflicto que podemos identificar? Interpersonales. Se refiere a conflictos entre compañeros. Entre, en este momento o cuando se presenten este tipo de situaciones, es importante manejar la importancia del objetivo al cual quiere llegar este equipo de trabajo. Porque si hay un conflicto entre compañeros, es porque o no hay claridad en el accionar o no hay un fomento por parte de directivos, coordinadores, líderes, de la prevención y la cultura organizacional frente a un ambiente de respeto y de colaboración. Otro tipo de conflicto que se puede presentar son las diferencias en la toma de decisiones o liderazgos. Entonces, es muy importante que este tipo de conflictos sean manejados con profesionalismo. ¿Por qué? Porque hay que resolver los desacuerdos cuidando las relaciones profesionales. Porque recordemos que uno depende del otro, ya sea que uno sea el jefe de producción, el otro sea jefe de insumos, bueno, independientemente, pero la importancia debe llevar a que se respete tanto el ser humano por encima de la relación. Pero si concluimos la importancia de los roles, va a ser mayor el cuidado con el que se va a tratar de solventar estas situaciones. Y tenemos un siguiente conflicto que es un conflicto con clientes o proveedores porque no hay un cumplimiento con las expectativas o falta de comunicación. Entonces, aquí van a ver otras imágenes. Hay 3 imágenes. Identifican que las viñetas salen de la cabeza. ¿Por qué salen de la cabeza? Porque nosotros en ocasiones respondemos para pensar. Entonces, la intención de estas viñetas, cuando las viñetas salen de la cabeza, es porque hay que tomarnos un momento en pensar, en responder y no responder para.
pensar. Me hago entender que muchos de los conflictos se generan por comentarios quizá inapropiados o porque no hay claridad en la instrucción en el desarrollo de las acciones, eh, porque así como hay clientes, nosotros somos los clientes internos de nuestro propio trabajo. Eso a mí me quedó muy claro, que nosotros somos clientes internos que le ofrecemos un servicio a un cliente externo. Y cuando hay problemas, cuando prometemos y no cumplimos. Y esto es una falta de comunicación, es una falta de asertividad. Ahora que hemos identificado cuáles son los métodos, los estilos de aprendizaje, los procesos de aprendizaje, los tipos de conflicto que se pueden presentar, vamos a entrar a nuestro segundo momento, que es el autoconocimiento y la regulación emocional. Entonces, ¿por qué les preguntaba en un principio que cuál es el activo más importante? Que somos nosotros los seres humanos. Si hay una máquina, si la máquina se daña, ¿quién la arregla? El ser humano. Si hay un servicio ahorita con la inteligencia emocional, le preguntamos a la inteligencia emocional, tal cosa, haga eso, haga lo otro, pero ¿quién es el que pone la emocionalidad y quién es el que le pone el sentido al proceso? El ser humano. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento y regulación emocional, la importancia de la identificación de las emociones. Sabemos cómo son nuestras emociones en momentos de euforia, en momentos de tranquilidad, en momentos pasivos, pero conocemos nuestras emociones en momentos de tensión, reconocemos nuestras emociones en momentos de conflicto, somos activos o somos reactivos. Gestionamos el estrés, mantenemos la calma o reaccionamos. Recordemos que el estrés es una de las causas principales de la mayor causa actual en las enfermedades. Entonces, somos conscientes que cuál es el estrés que manejamos y la comunicación asertiva. Creo que en la mayoría de las clases, si no en todas, hemos hablado de la comunicación asertiva, porque nos gusta suponer. Y cuando suponemos, no hay una comunicación clara. Es preferible preguntar las veces que sean necesarias y quedar claramente con la información. Ya verán más adelante por qué. Ahora, hablando de los conflictos que se pudiesen presentar, la intención es, como les decía, la intención es mantener un ambiente armónico y productivo. Pero cuando hay situaciones de conflictos, nos vamos a encontrar con estilos de resolución. Encontramos el evitador, el competitivo, el colaborativo, el comprometedor y el acomodador. Cada uno de ustedes identifica cuál es la manera como resuelve situaciones poco asertivas. ¿Se han hecho esta pregunta? Aquí les registré qué significa cada uno de los estilos de resolución. Entonces, tenemos el evitador que prefiere evitar los conflictos. Si pasó algo, sigue derecho, no pasa nada. O el competitivo, quiere ganar a toda costa. Yo me meto acá, pero yo me paso por delante, así como cuando uno va caminando por la calle y otro tiene el afán y lo va casi que tumbando a uno.
No importa quién tenga que llevarse por encima, pero tiene que ganar. El tercero, colaborativo, busca soluciones donde todos ganen. El comprometedor cede en parte para lograr acuerdos. Y el acomodador prioriza la armonía sobre sus propias necesidades. ¿Y cómo se muestran estos estilos de conflicto? Se desarrollan de acuerdo al tipo de identificación con, con el tipo de emociones con el que se identifique. Estos estilos de resolución son mera respuesta al manejo de las emociones, al manejo del estrés y al manejo de una comunicación asertiva. Hemos hablado de la importancia de la identificación de las emociones. Entonces, vamos a revisar algunas técnicas de la regulación emocional. Entonces, hablamos de pausa estratégica. Yo siempre no, por lo general, cuando estoy preparándoles este material, siempre hay regalitos de Dios, digo yo, porque siempre me aporta algún tipo de información que les pueda brindar para que ustedes puedan hacer uso de ella. Y en esta ocasión, la pausa activa lleva a tomar tiempo, a vivir la vida tranquilamente, sin premuras. Entonces, lo que les decía hace un momento, ¿respondemos para contestar o respondemos para pensar? A nosotros desde pequeños, desde la escuela, en el colegio, nos enseñaron a que había que responder rápido para ganar. Pero resulta que ese responder rápido no es la respuesta que nos estaban pidiendo, sino era por contestar. Entonces, esta pausa estratégica es tomarte los segundos necesarios para respirar y hacerte consciente, responsable de lo que está pasando. Hablamos también del control del tono y el lenguaje corporal. También les decía, de las 24 horas, de los 7 días, ¿cuánto tiempo es el que dialogan con ustedes mismos? Las decisiones que toman. Esta persona, por ejemplo, esta persona del equipo no está funcionando. ¿Le estará pasando algo? Conversación conmigo. ¿Le podré colaborar en algo? Conversación conmigo. ¿Por qué no dialogar con esa persona que requiere nuestro apoyo y solucionar la situación antes de que se convierta en un conflicto? Toma de decisiones. O simplemente aparece el compañero que no está haciendo su trabajo y explosivamente en reacción me acerco y le digo, no señor, lo que usted está realizando está mal, sin habernos tomado la pausa estratégica para analizar la situación y poder aportar. Recordemos que un buen líder, que el líder ejemplar es el que apoya, el que enseña y el que hace crecer. Ahora, si con ese tono y con ese lenguaje corporal nos entendemos a nosotros mismos, ¿cómo va a ser nuestra comunicación con las otras personas? Vamos a hacer respuestas asertivas, respuestas eh, para inspirar o respuestas para reaccionar. Entonces quiero preguntarles, de lo que hemos hablado, ¿han vivido alguna situación alusiva o conflicto en el pasado? ¿Recuerdan cuál fue su respuesta? ¿Fue asertiva o explosiva? ¿Fue negociar
mediar o ceder. Si alguno quiere participar, por favor. Es importante que, eh, es importante que también esto que estamos hablando, ustedes lo puedan reconocer porque esta es la manera como nuestro cerebro aprende y genera conexiones neuronales. Entonces, cuando lo hablamos, cuando lo generamos, cuando lo repetimos o generamos algún tipo de recordación, estamos generando conocimiento. ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Alguien quiere participar? Bueno, sigamos adelante. Esta imagen es una de las que más llama mi atención, porque estamos hablando de la misma idea viendo perspectivas diferentes. Y si nos concentramos cada uno en nuestra perspectiva, siempre va a haber desacuerdo, ¿cierto? Entonces aquí el señor a mi mano izquierda ve el 6 y el señor a mi mano derecha ve el 9. Y los dos están en lo cierto. La importancia de escuchar opiniones para que asimismo pueda ser asertiva el medio como manejemos esta situación. Entonces, en este momento vamos a ver una serie de estrategias que a mi modo de ver es como un protocolo, como un orden. Tú, como me decían esta semana, tú para preparar una torta tienes un orden para prepararla y que tal cual muy deliciosa. Porque si echas primero lo uno, lo otro, pues no te va a quedar de la misma manera. Entonces, en estas estrategias vamos a hablar en un primer punto que es el establecimiento de reglas. Entonces, el establecimiento de reglas nos sirve para poner límites, para generar un ambiente constructivo, para dejar con claridad las indicaciones, manteniendo el respeto, evitando la falta de comunicación y evitando los errores. Una segunda estrategia. Una segunda estrategia es la identificación de la situación o conflicto. Hay otra cosa que les quiero aportar aquí y es que muchas veces nuestro cerebro eh, acepta la semántica, acierta en la semántica de las palabras. Para algunas personas, situación, la palabra situación es controlable. Para otros, conflicto, no hay nada que hacer. Si identificamos cómo nuestro cerebro maneja esta semántica de las palabras, va a ser mucho más fácil vivir desde la oportunidad, desde la posibilidad y no desde el no se puede, no lo hago, no hay nada que hacer. Entonces, por eso le he llamado identificación de la situación, porque hay una solución. Es más, le damos el poder a la situación siendo mala o buena, depende de la connotación que tengamos. Entonces, puede ser un conflicto, sí, pero si lo llamamos situación, va a tener más fácil la solución. Entonces, cuando hablamos de identificación de la situación, estamos hablando de una manera objetiva. Nos estamos enfocando en qué es lo que está pasando y no en las personas que lo han podido llegar a causar. Es identificar qué es lo que está pasando en esa interacción, si se ha generado por malentendidos o situaciones de tensión. Inteligencia emocional, vital, es vital en todos los casos, personales, laborales, sociales, toma de decisiones, vital. Implica ser conscientes de nuestras propias emociones y las emociones de los demás. Implica
que seamos constructivos y que podamos mantener la calma ante cualquier situación. El numeral 3 y numeral 4, manejo del estrés, es netamente manejo de emociones. ¿Qué tan hábil eres para manejar la calma, para manejar tu propia calma, para estar en tranquilidad en momentos de presión? Hay que entregar esto ya, es ahora o nunca. Un momento. Las cosas se pueden solucionar bajo un estado de tranquilidad. Pilar, te voy a interrumpir un segundo. En el chat, Alejandro Arevalo nos dice, no puedo usar la cámara y micrófono, pero creo que no siempre respondemos de la misma forma. A veces somos asertivos, a veces acomodaticios, otras explosivos o quizás cedamos. Ánimo. Ánimo, exactamente. Y gracias Alejandro por compartir tu opinión. Y es importante si logramos identificar la manera el estilo de cómo reaccionamos por nuestra propia salud y bienestar. ¿Me hago entender? Cuando hablamos de manejo del estrés, cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de que el primero que se cuida soy yo. Y cuando yo me cuido, cuido a mi equipo de trabajo. Entonces, va la pregunta inicial. ¿Es más chévere, es mejor tener espérame, construir un ambiente armónico y productivo o estar resolviendo conflictos? Chévere, gracias Alejandro. Vamos a continuar con el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es llegar a tener la capacidad de analizar la situación, de objetivar. Es decir, ¿qué pasa con esta parte? ¿Qué pasa con la otra? Si encontramos cuál es el mínimo común de acuerdos, podremos llegar a una solución. Evaluar causas, evaluar consecuencias, evaluar soluciones, con la intención de resolver el conflicto. Seguimos con la paciencia. Aquí presentes, si hay paciencia en los lugares donde trabajan, o todo es al afán, al ya. Yo tuve la oportunidad de experimentar al afán, con resultados en salud. Y si uno no lo aprende de esa manera, pues difícilmente va a poder ser su primer cuidador. Entonces, cuando hablamos de paciencia, es, es aplicar la pausa estratégica, es mantener la calma sin olvidar la importancia, porque todo, claramente todo amerita tener una solución, pero se piensa mucho mejor con la mente tranquila, con los ánimos tranquilos, que, eh, en, que en explosividad o se me fue la paloma, o de manera explosiva, pues no va a haber una resolución asertiva y duradera. Hablamos de la escucha activa. Escuchar activamente ambas partes es clave. Escuchar la perspectiva del otro es clave. Lo que les muestro en el ejemplo. El señor de la izquierda dice que es el 6, el señor de la derecha dice que es el 9, y cada uno tiene su propia razón. Pero si nos damos la oportunidad de escuchar las perspectivas, nos vamos a dar cuenta que los dos tienen la razón. Ahora,
En este apartado de la escucha activa es muy importante la atención que el mediador o el líder esté prestando en el momento de la situación. Es importante que los escuche atentamente uno por uno sin interrumpir, porque de ahí se gana el respeto y la autoridad. Es importante que muestre el interés genuino para solucionar una situación que abarca todo su grupo de trabajo o el desarrollo donde se esté presentando. En este apartado es importante parafrasear para que las demás personas o los involucrados estén seguros y el mismo mediador esté seguro de lo que está entendiendo, interpretando, sea correctamente lo que está sucediendo. Y para poder dar solución a esta escucha activa, el mediador debe tener la capacidad de hacer preguntas abiertas, comprender y encontrar los puntos de vista que unen, que unen a, los, a, las, a la situación que se está presentando para encontrar áreas de acuerdo. Si logramos este mínimo de acuerdo, ya tenemos un gran paso porque podemos evolucionar asertivamente. Esto, eh, cuando logramos esta pequeña acuerdo, es cuando empezamos a crear bases sólidas de respeto y resolutivas. El siguiente punto es la empatía. La empatía, como la inteligencia emocional, como el manejo del estrés, como la paciencia, se apropia en cada lugar en el que nos encontremos, sea personal, sea social, sea familiar. La empatía es entender el punto de vista del otro, sin juzgar, sin criticar y sí aportar. Nuestro siguiente punto es la asertividad. La asertividad en situaciones de mediación de conflicto representa la expresión de las ideas, las opiniones, las necesidades con respeto, con claridad, de manera en que todos queden conformes. Aquí es donde juega el no suponer, sino dar por sentado que las cosas son o no son. Entonces, ¿cuál puede ser este proceso? Describir la situación, expresarla claramente. Como les decía, hay personas que son muy visuales, entonces tenemos un tablero, tenemos un cuaderno, hagamos imágenes para que todo sea claro para cada uno de las partes en la situación. Hay la opción de sugerir y cuando sugerimos también debemos ser conscientes de las consecuencias. Entonces, mi sugerencia es que usted haga esto y esto y esto, lo que conlleva a que haya la siguiente respuesta o la siguiente consecuencia. Es la importancia de ser consecuentes y responsables de lo que compartimos o manifestamos a través de la palabra. El siguiente punto es la generación de soluciones colaborativas. Entonces, aquí, si se dan cuenta, el uno entrelaza al otro, es como el camino a largo plazo. Es decir, mientras no sepamos, no tengamos la habilidad ni el conocimiento para realizar este protocolo de resolución de conflictos, es interesante porque nos tomamos el espacio para tomar uno a uno. Pero ya cuando somos hábiles y reconocemos que antes de que el conflicto se presente, generemos estrategias claras, identifiquemos el hacer de cada rol, identifiquemos el objetivo de cada profesional o colaborador, conozcamos su manera de obrar, nuestro estrés está totalmente controlado, tenemos la habilidad de saber qué es lo que va a pasar si esto sucede, si tenemos la paciencia
para responder asertivamente, si tenemos las habilidades de preguntar para escuchar, si tenemos la empatía, la asertividad y contamos con un equipo y le damos la oportunidad a ese equipo que manifieste sus ideas de solución, que se permitan expresar cual sea el medio, genera un sentido de propiedad y de compromiso. Y a su vez, esto nos conlleva a un momento final que es el de la negociación. Y la negociación es donde ya tenemos la posibilidad de encontrar satisfactoriamente la solución para todas las partes, donde los objetivos son claros, donde hay un equilibrio entre lo que se quiere, lo que se necesita y a dónde se quiere llevar. ¿Cómo vamos hasta acá? Bueno, es en la construcción de estas estrategias, de esta estrategia, me llevó a pensar que a través de este mismo ejercicio, como líderes, como partes de un equipo, parte activa de un equipo, se puede llevar a cabo, se puede llamar estrategia práctica para un ambiente armónico, productivo, constructivo y eficiente. Entonces, ¿cuál es la invitación de todo lo que hemos conversado? Bueno, lo que les he dado a conocer a través del concepto, de la experiencia, es más fácil, más sencillo y más diligente crear estrategias para crear ambientes armónicos, productivos, constructivos y eficientes. Si todos estos parámetros los instauramos al comenzar nuestro rol con claridad, seguramente no va a existir el conflicto. Pero como en este mundo estamos, entre personas estamos, y hay unas con un nivel de conciencia mayor a otros, podemos estar solventando este tipo de situaciones. A continuación, Pilar, te voy a interrumpir un segundo. Tomás, perdón, Tomás Chiteva escribe en el chat, buena tarde, y nos pone, ¿quién es el responsable de las estrategias de resolución de conflictos en una empresa? en las empresas normalmente está el responsable de talento humano o está el comité de convivencia. En su defecto está el líder de equipo, el jefe de equipo, el coordinador, el jefe inmediato. Esta es la persona encargada de hacer la solución del conflicto. Y esta es la misma persona encargada de evitar que se presente el conflicto. ¿Me hago entender? Si desde el principio hay claridad, es que yo los veo acá, entonces por eso miro acá. Entonces, eh, el conflicto ya sabemos que se genera por los pensamientos no resueltos, por interpretaciones. Y si esas interpretaciones no las verbalizamos, claramente el conflicto inicial se genera acá. Y después se genera acá y se genera contra la persona que probablemente sea la que esté generando, la que ni siquiera sepa qué es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución más importante? No suponer. ¿Cuál es la solución más importante? Preguntar, tener claridad.
Y todo por mantener tu espacio armónico, agradable, y que tú puedas generar tu propia productividad, porque finalmente una empresa se trata de un engranaje y de tu trabajo depende del otro. Lo mismo en el hogar. Las decisiones dependen de papá, mamá, y si no está mamá, está papá y viceversa. Entonces siempre vamos a tener como esta dirección. Dentro de dentro de el proceso de la resolución de conflictos, cuando ya se han generado, entonces encontramos una cultura de resolución de conflictos. Y a ello le llamamos, que está casi que obligado a generar este profesional de talento humano o este profesional de comité de convivencia o líder de equipo o gerente, eh, dígase el jefe principal, crear ambientes de confianza, ambientes de respeto. Aquí me gusta tocarles el tema de la semántica de las palabras. Si tú escribes, crear un ambiente de confianza y respeto, así sea una palabra separada, estás hablando de irrespeto. Entonces, crear un ambiente de confianza, de respeto. Fomentar la comunicación abierta, respetuosa. Implementar protocolos para manejar situaciones de manera efectiva. Entonces, ¿cuál es la primera eh, y casi que tip vital para estos protocolos? Es la creatividad para resolver la situación, siendo capaces de pensar en soluciones fuera de lo común. ¿Qué quiere decir? La misma mente que creó el problema no es la misma mente que lo va a llevar a la solución. He ahí la importancia de la creatividad, generando alternativas innovadoras para que ayuden a desbloquear situaciones de conflicto que mantengan en estancamiento la situación o el desarrollo del trabajo. La mediación. Entonces, aquí es donde esa persona de la que hablábamos debe ser neutral, debe entender ambas partes, no debe tomar partido mutuo, o sea, debe ser objetivo para tomar las decisiones y las propuestas que llegue a tomar. Es clave para mantener la imparcialidad y ayudar a las personas para resolver las diferencias. Hablamos de la neutralidad como imparcialidad, como objetivo que ayuda al conflicto, sin ver a las, sin ver, sin juzgar a la persona, más bien juzgando la acción y encontrar solución. Debe haber un tiempo de reflexión para encontrar esa solución y que esa solución casi que sea expuesta por las mismas personas que generaron el conflicto. Es importante el tiempo de reflexión por si las emociones están muy elevadas. Entonces hay furia, hay ira, hay presión, hay tensión. Hay que tomar casi que un tiempo fuera para calmar emociones y poder dialogar. Es importante, así como con los niños, ya en el trabajo somos adultos, pero operamos de la misma manera. Un compromiso y un seguimiento real, donde haya una acción que se implemente real y donde se evidencie la transformación o el cambio, donde haya un plan de seguimiento, donde la misma persona que posiblemente haya tenido este conflicto vea la evolución en sí mismo
y el avance en sí mismo y puede adquirir mayor eh, seguridad y confianza en sí mismo. La imagen, les pongo la misma imagen, pero con diferente objetivo. Entonces, el señor de la izquierda ve la M, el señor de la derecha ve la W. Entonces, ¿qué quiere decir? Opiniones diferentes y las dos están correctas. ¿Por qué se generan los conflictos? Por falta de comunicación. En este momento, les he puesto tres escenarios posibles. Entonces, el primero, generar un ambiente armónico, productivo, constructivo y eficiente. Dos, un compañero no cumple con sus responsabilidades. Tres, un cliente insatisfecho. La intención es que cada persona, el que quiera participar, escoja uno de los escenarios y nos cuente, por favor, cómo respondería a esta situación de acuerdo a lo que hablamos durante la sesión y qué estrategia de resolución aplicaría. Para responder o participar pueden prender su micrófono para que los escuchemos. Por favor, gracias. Ok, buenas tardes. Hola Pilar, Buenas tardes. soy Edgar. ¿Con quién? Qué pena, no te escuché. Perdón, con Edgar. Hola, ¿cómo estás, Edgar? Bien. Bueno, aunando a todo de toda la presentación, quiero decirte que una de las cosas importantísimas para lo que es en este caso estamos hablando no de específicamente de la resolución de conflictos, sino anticiparte a los conflictos. Una de las cosas muy importantes en esto, pero muy importante, es conocer cuáles son los orígenes del conflicto y cuáles son los objetivos y los intereses de cada parte. Porque si no están alineadas, entonces vamos a mantener ese conflicto. Entonces es una de las cosas importantes. Por eso es que el procedimiento que se ocupa es escuchar a la parte número uno por separado, a la parte número dos por separado, y luego una reunión para encontrar una conciliación, dado que uno es el facilitador o el mediador, que para facilitar o posibilitar la posibilidad de no generar ese conflicto. Entonces, ese es nada más para complementar pues tu linda exposición. En el escenario número uno, definitivamente tienes que tener un liderazgo. Y todo lo que has descrito de los componentes, que déjame ver por acá, lo has hablado perfectamente bien, los diferentes componentes, manejo de estrés, pensamiento crítico, paciencia. El líder tiene que, lo que pasa es que no existe específicamente, por ejemplo, un comité para resolver conflictos. Lo que sucede es que cada uno de los liderazgos que se puede generar en cualesquiera de los niveles jerárquicos, ya sea en un ambiente vertical, autoritario, un ambiente democrático, a un vertical, o en escenarios organizativos como horizontales, como cuando se generan proyectos, por ejemplo, matriciales. Cada uno de los que tiene a su cargo personal tiene que desarrollar un liderazgo. En ese sentido, entonces no existe precisamente la conformación específica, sino que pues lógicamente tiene que trabajar el líder en base al conflicto que se pueda surgir, y precisamente por eso hablamos o me expongo acerca de los objetivos. Entonces, el líder tiene que trabajar en equipo. El trabajar en equipo es echar hombro a hombro, conocer la caracterología de cada una de las personas, saber que son diferentes. Por eso hay un libro muy bonito de la serie Ejecutivo al Minuto de Ken Blanchard que dice diferentes caricias para diferentes muchachos, porque cada uno de nosotros es diferente. Entonces, por lo tanto, eso diferencia el líder que va a manejar el conflicto o el posible conflicto
tiene que ser pues, precisamente conocedor de la caracterología, de los objetivos, tener todos los componentes que has mencionado de los 12 en tu diapositiva y trabajar precisamente hacia el concepto que tiene uno de los famosos escritores gurús, que se le llama el concepto de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Steve Covey, ¿verdad? Ganar, ganar. Si existe ese balance, entonces vamos a llegar precisamente a solucionar ese conflicto de manera equitativa, equilibrada. Pero si el concepto es ganar, perder, perder, ganar, entonces siempre vamos a tener una persona que va a estar en conflicto porque sus intereses son los que prevalecen de manera personal, individual. Es en ese sentido, entonces, que trabajar el primer escenario es uno de los escenarios más conflictivos que podemos tener. Y para ello, pues, generar un clima organizacional bonito, apoyarlos, trabajar con ellos, estar con ellos, conocer el trabajo de cada uno, las dificultades del trabajo, de los procesos, de los procedimientos. Todo eso, pues, te da un concepto fundamental que se llama confianza. Y mientras más confianza tengan las personas en ti, más líder vas a ser. Lógicamente, pues con todos los 12 componentes estratégicos que has mencionado, pues al final vas a tener un clima organizacional agradable que se adapte a la cultura organizacional de la empresa. Así un poquito ampliando tu bonita exposición. Muchas gracias, Edgar. Súper bien recibido. Entonces, para mí fue un gusto haber compartido con ustedes este tema tan interesante, como lo decía Edgar. Es un tema amplio, es un tema donde la invitación inicial es a generar ambientes armónicos, evitando, superando que se generen situaciones que se conviertan en conflictos.